Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4, empezando a leer en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Dios eterno, venimos ahora a considerar tu palabra y queremos pedirte, oh Dios, tu ayuda. Queremos pedirte, oh Dios, que nos des mentes claras para entender de forma intelectual lo que tú nos estás diciendo, pero también, oh Dios, que nos des corazones receptivos para aceptar lo que tú quieres comunicarnos, instruirnos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Hay momentos en casa cuando sale Judith quizá de viaje o incluso solo sale para ir de compra en el coche, y cuando has salido por la puerta me quedo yo pensando en que si realmente las últimas palabras que yo le he dicho son las más adecuadas, ¿no? Yo soy así, que digo, hombre, y si muriera en el viaje, eso sé que va por Elizabeth, ¿no? Si muriera en el viaje Judith, realmente yo quiero que las últimas palabras que hayas escuchado de mí sean, no te olvides traer el bacon, ¿no? ¿No? Entonces intento decirle que te quiero antes de que salga, pues si acaso son las últimas palabras que van a escuchar de su marido, ¿no? Las últimas palabras se consideran importantes de una persona, ¿no? El filólogo historiador español Marcelino Menéndez Pelayo dijo, nada más morir o justo antes de morir, él decía, qué pena morir cuando me queda tanto por leer, ¿no? O William Tyndale, el traductor de la Biblia al inglés, decía, Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra antes de ser estrangulado y quemado en la hoguera por, entre comillas, hereje protestante. O Wolfgang Amadeus Mozart, el gran compositor músico, decía simplemente, hombre culpable. Y así se presentaba delante de su Dios. Aquí en esta carta a Timoteo tenemos realmente las últimas palabras de Pablo. Aunque tenemos después en nuestra Biblia es Tito, que también es por Pablo, dejando a un lado la discusión de que si Hebreos es escrito por Pablo o no, yo creo que no, pero da igual. Históricamente sabemos que Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Él está en Roma, está en la cárcel y está a punto de ser llevado a la muerte, probablemente entre los leones del Imperio Romano. Y él quiere escribir o dejar constancia a Timoteo, su protegido, por decirlo así. Quiere dejarle sus últimas palabras, ¿no? Las cosas más importantes, las cosas que quiere que Timoteo se acuerde o recuerde cuando Pablo ya no está. Entonces aquí tenemos Pablo escribiendo.
más o menos por el año 65, 66. Y Pablo, ¿qué ha hecho? Bueno, si hubiéramos leído desde el principio, habríamos llegado al final del capítulo 3 a estas palabras tan conocidas, tan bonitas para nosotros, donde leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Realmente Pablo, y eso resume la carta de Timoteo, Pablo está escribiendo sobre la palabra de Dios, la importancia de la verdad, la doctrina, la enseñanza de enseñar la palabra de Dios. Y llega a este, digamos, punto culminante, esa declaración magistral sobre lo que es la palabra de Dios. Y siendo así, Timoteo, Pablo sigue enseguida. No es que Pablo toma una pausa para escribir un 4 grande y el título que dice predica la palabra. Pablo simplemente sigue escribiendo. Después de haber dicho toda la Escritura es inspirada por Dios, él sigue y dice: y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Tan conectado es, tan relacionado es, que aunque no lo vemos en nuestra Biblia, es porque realmente gramaticalmente no se requiere en el castellano, hay un por lo tanto en el original. Cuando Pablo escribe, él hace esa declaración de la Escritura inspirada por Dios, que es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, dice Pablo, te encarezco que prediques la palabra, que proclames esta palabra, ya que sabemos, Timoteo, hemos recordado, ya que tenemos en mente cómo es este mensaje, esta Biblia, estas escrituras, esta palabra, que es algo de Dios, algo que Dios ha inspirado, algo que Dios ha inspirado. Ahora, con todo esto dicho, tienes que proclamar, tienes que pregonar, tienes que publicar, Timoteo, esta palabra. Y es algo serio, Timoteo. Te encarezco. Te doy un encargo, Timoteo. Es que te voy a obligar moralmente, en un sentido. Quiero hablarte de tal forma, Timoteo, que cuando no esté yo, la única cosa que tú puedes pensar hacer, no estando yo, es predicar la palabra, porque yo te lo he dicho. No tienes opción. Y lo hago incluso, te obligo, porque pongo como testigos. Y Pablo, como un buen judío, sabía que Timoteo sabría también, habiendo sido criado como judío, que hacía falta 2 testigos para el judío. Pablo pone 2 testigos a lo que él va a decir, y está diciendo a Timoteo: te obligo, me pongo como para casi obligarte, si lo podemos decir, y hay 2 testigos que están escuchando lo que te estoy diciendo, lo que te estoy encargando, Timoteo. Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, los autores, puedo decirlo así, el autor de esta palabra. El mismo Dios que ha escrito la palabra, el mismo Hijo que es la palabra encarnada, los pongo por mis 2 testigos de que tú, Timoteo, tienes que hacer esto. Aun cuando no estoy yo para verlo, ellos lo van a ver. Predica la palabra, proclama la palabra, publica la palabra, pregona la palabra. Porque te van a juzgar, Timoteo. ¿Lo has visto? Aquí tenemos
un hombre de Dios, un predicador, apóstol, misionero, hablando con Timoteo, un pastor, el hombre que Pablo dejó en Éfeso como pastor allí. Y Pablo está diciendo, este hombre que ha sido justificado delante de Dios, que tiene los pecados perdonados, dice, mira, ojo, que te van a juzgar con lo que tú haces con la palabra de Dios. Jesucristo, Dios, juzgarán a los vivos y a los muertos. Y Timoteo está incluido allí. Todos seremos juzgados. A Timoteo le van a pedir cuentas, incluso. En el gran juicio, con lo que ha hecho, con el encargo que Pablo le ha dado. Un encargo que realmente Pablo está entregando de parte de Dios. Timoteo ha recibido, donde lo vemos ahí al final, un ministerio que ha recibido. Timoteo ha sido llamado por Dios. Pablo le está recordando esto y dice, mire, y Dios que te ha llamado a hacerlo, que ha dado su palabra para que lo prediques, te va a pedir cuentas. Entonces te encargo delante de Él. Pues dejando todo esto ya dicho, a forma de introducción, podemos ver cómo lo que Pablo dice a continuación de esta frase, que prediques la palabra en versículo 2, Pablo realmente quiere que Timoteo se dé cuenta de la seriedad de lo que él, Pablo, le está pidiendo. Quiere que Timoteo se dé cuenta de que predicar, proclamar, pregonar, publicar la palabra es algo sumamente difícil, es una cosa dura. Es una cosa dura. Y quizá, bueno, es a donde quiero ir en esta tarde, porque tenemos capítulo 3, versículo 16, que son palabras muy bonitas. Toda escritura es inspirada por Dios. Y luego, Timoteo, que prediques la palabra. Y a todos los que no han predicado la palabra, esas palabras parecen muy bonitas. Son palabras más difíciles para los que suben a los púlpitos, ¿no? El encargo que tenemos de parte de Dios de predicar la palabra es más difícil, pero aún así son palabras bonitas. Pero realmente lo que Pablo dice a continuación a Timoteo es que lo que le está pidiendo, lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo es algo duro, algo difícil. Que prediques la palabra de Timoteo, toma en cuenta, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, toma en cuenta de que lo que yo te estoy pidiendo, lo que yo te estoy obligando en el sentido, lo que Dios te ha dado por hacer, bueno, a veces sí que es fácil. Hay momentos, sí, cuando es muy fácil hablar de Cristo. Como sea para predicador o para creyente, como nosotros, tú y yo lo sabemos. Hay momentos cuando realmente nos salen las palabras de una forma natural. Las oportunidades se nos abren como puertas de par en par para que podamos simplemente anunciar, proclamar, pregonar, decir, explicar el Evangelio. Cuando la gente escucha bien, cuando se presentan las oportunidades como sobre bandeja, como si la persona te implorara, predícame, predícame, dime más, dime más. Insta, Timoteo, que instes a tiempo, pero también hay estos fuera de tiempo. Y tú y yo hemos estado ahí también. Cuando nosotros intentamos y estamos buscando esta manera de hablar del Señor, de comunicar el Evangelio, de compartir algo de las buenas noticias. Estamos en una conversación, en una situación y
realmente no parece natural cambiar la conversación y hablar de Jesús. Si ahora empiezo yo a hablar así del Evangelio, pues realmente va a caer mal a la gente. Van a pensar que soy un maleducado, que no tengo mano izquierda, que realmente va a ser algo tan forzado si yo intento meter aquí el Evangelio. No me van a escuchar. Aquí realmente no pega la palabra ahora mismo. Va a haber oportunidad mucho mejor. Y vamos incluso buscando casi, bueno, no sé, a veces para mí es un alivio cuando veo que la gente no quiere aceptar porque me da vergüenza y digo, bueno, ya buscaré otro momento. Ahora no es. Ahora vamos a dejar correr las cosas y la próxima vez que estemos juntos, a lo mejor no está fulano con sus chistes verdes, va a haber más tranquilidad y vamos a poder hablar. Ahora mismo no pega para nada. Ahora mismo si yo hablara de Jesús, si yo intentara publicar, pregonar el Evangelio, sería como, bueno, salir hoy a mediodía con abrigo, guantes, bufanda y botas, es que no pega. Destacaría por casi tonto. Pero Pablo insiste con Timoteo. Timoteo, tienes que instar, tienes que insistir. Hacerlo siempre, hacer el ridículo. Timoteo, no tengas miedo de meter la pata, de que la gente te mire un poco de reojo y dice, ¿ese quién es? ¿Qué nos está diciendo? Timoteo, no tienes que escudarte diciendo que ahora mismo no, mañana sí. Ahora no es el tiempo. Mañana será mejor momento. Y hay muchos momentos realmente cuando no es el momento. Pero no por eso nos tenemos que callar. Dice Pablo, sí que es duro, pero aún así tienes que seguir, tienes que predicar, tienes que publicar, tienes que pregonar, tienes que anunciar, tienes que compartir la palabra de Dios. Pero es dura, es una cosa dura lo que estoy pidiendo. Y es una cosa dura porque la palabra es dura. Versículo 2 ha dicho, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y luego vienen unas palabras. Palabras realmente que nos recuerdan ya el versículo, 2 o 3 versículos antes, en capítulo 3. Porque Pablo dice a Timoteo, mire, predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina o enseñanza, instrucción. Muy parecido al versículo 16 del capítulo anterior. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, para doctrinar, es la palabra si quieres, en justicia. Pablo mantiene la relación, aunque no todas las palabras son exactamente iguales en el original, dos de ellos sí que son iguales calcados y las ideas son las mismas. Pablo mantiene esta relación porque la palabra de Dios es así. Timoteo, cuando tú predicas y publicas y pregonas esta palabra, tienes que actuar de esta forma, conforme al carácter de palabra de Dios. Pero Timoteo, escucha, es una cosa dura lo que te estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque la palabra en este sentido es dura. Mira, redarguir, ¿qué es? Acusar, regañar, señalar la falta a alguien. No son palabras positivas. No es algo muy bonito.
Otra palabra que usa Pablo ahí, reprender, que es prohibir una cosa a alguien, decir, eso no está bien, eso no lo puedes hacer. Chico, no toques esto. Presionarle en un sentido para no hacer algo. Eso está prohibido, está proscrito. Eso no está permitido. Otra vez, conceptos negativos, difíciles de decir y más difíciles aún de recibir. Exhorta. Es la palabra que usa Jesús para hablar del Espíritu Santo, paracaleos, paracletos, el que está llamado al lado. Pero es la idea de llamar a alguien, instarle a hacer algo, invocarle, reclamar que haga algo, implorar que se mete en emprende en unas acciones. No es muy positivo. Luego dice Pablo, exhorta con toda paciencia, longanimidad. Tú, Timoteo, que vas a explicar la palabra a la gente. Tú, creyente, recordamos que, a ver, en tu Biblia, aparte en el último capítulo 4, la última palabra del capítulo, aparte de amén, ¿cuál es? Vosotros. No es que Pablo esté simplemente escribiendo a un pastor Timoteo, Pablo está escribiendo a la iglesia. Sabemos que había la costumbre de ir pasando los textos de Pablo a las diferentes iglesias. Incluso hay, creo que es en la carta a Éfesos, a la iglesia en Éfeso, perdón, de ir pasándolo a Laodicea. No, en donde no podemos decir simplemente que Pablo está hablando con Timoteo. No, eso es para nosotros también. Dice Pablo, Timoteo, cuando estás enseñando, creyentes, miembros de iglesia, cuando estáis pregonando y publicando la palabra de Dios y proclamándolo, hay que hacerlo con paciencia. ¿Por qué? Porque no es una cosa inmediata en muchas ocasiones. Muchas veces hay que estar ahí, dale que te pego, insistiendo con las personas, repitiendo, repasando, volviendo a repasar, porque es un proceso largo y duro. La palabra aquí es longanimidad. Y Pablo dice a Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina, instrucción, enseñanza. Y sabemos que la enseñanza es un proceso. Preguntemos a los estudiantes que están aquí, que están o en el colegio, en la escuela o en la universidad, han estado estudiando. No es ir un día al colegio, mirar 4 cosas, ya lo tengo, apruebo y ya está. Son años y años y años de trabajo duro. Dice Pablo, aquí, Timoteo, cuando estás predicando la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es una cosa dura. Y es una cosa dura, ¿por qué? Porque es una palabra dura, porque tienes que usar esa palabra cuando predicas para redarguir, para reprender, para exhortar. Tiene que ser con paciencia, tiene que ser con doctrina y enseñanza. Es decir, Timoteo, dice Pablo, no es un paseo en el parque lo que tú vas a hacer. Tener la palabra de Dios, tener y entender que es una palabra inspirada por Dios, es la única palabra que Dios ha dado a su pueblo, la iglesia, la única palabra que Dios ha dado al mundo para publicarlo, para predicarlo, para pregonarlo y proclamarlo. No es fácil. Es una palabra dura en el sentido de que es difícil de aceptar para la gente. La palabra cuando llega a las personas viene con un efecto que es de hacernos sentirnos acusados, hacernos sentirnos culpables,
muestra nuestras faltas y nuestros fallos, una palabra que a nosotros nos dice muchas veces, no, eso no lo puedes hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Redarguye, reprende, exhorta. La palabra de Dios no es realmente simplemente esta caja de promesitas que tenemos para hacernos sentir bien cuando vamos cogiendo una y lo leemos en el desayuno. No es tampoco la palabra de Dios como una toma de Red Bull. No hacemos publicidad, pero no es como esta bebida energética que venimos el domingo a la iglesia, tomamos nuestro chute de Red Bull de la Biblia y eso nos sirve para toda la semana para que podamos aguantar en el mundo hasta que podamos volver a la iglesia el domingo que viene para hincharnos un poco más con cosas bonitas, energéticas. La palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios no es cuestión de simplemente ponernos las zapatillas de andar en casa, de aparcarnos cómodamente en nuestra butaca favorita con un refresco en la mano a ver qué cosas bonitas Dios nos va a decir hoy en su Biblia. Tenemos, hermanos, que esperar que la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, cuando lo escuchemos, nos haga incómodos. Que nos haga llorar, pero no de alegría, sino de tristeza, de vergüenza. Y tenemos que esperar que esta palabra tome efecto en nuestras vidas para transformarnos y para cambiarnos en este proceso largo que requiere paciencia. Esas exhortaciones de la palabra de Dios, de la instrucción y la buena doctrina que viene, pero en este proceso largo que dura toda la vida. Tenemos que esperar que esta palabra nos vaya cambiando, transformando, haciéndonos avanzar y crecer. ¿Cómo es que yo, no sé, y lo digo de toda sinceridad, cómo es que me da la impresión ahora, después de 40 años de creyente, que me parece que veo menos de Jesús en mi vida que cuando me convertí? ¿Cómo es que el celo que tuve en aquel entonces parece ser menos ahora? ¿Cómo es que los deseos de la santificación eran mucho más fuertes en aquel entonces que ahora, 40 años después, cuando realmente la Biblia tiene que estar transformándome para mejor? ¿Cómo es que a veces me da la impresión de que si algún leñador llegara a mi vida después de esos 40 años, se acerca a lo que él conoció como un arbusto hace 40 años y sacara su serrucho para talar, para cortar, y empezar a cortar dentro los anillos en el tronco que queda, que es Mateo. Me da la impresión de que pocos anillos habría, porque poco crecimiento realmente ha habido. Pero la Biblia debe de producir crecimiento, debe de hacernos avanzar. Pablo quiere que la palabra sea usada para exhortar, para redarguir, para reprender, para mostrar los fallos, para que vayamos avanzando y creciendo y madurando. Es duro, sí, porque la palabra es dura. Pero es lo que la palabra requiere.
Pero es más, Pablo dice, mira, predicar la palabra, Timoteo, es una cosa dura. Y es dura porque la palabra en sí es dura. Pero también, Timoteo, ten en cuenta que la gente es dura. La gente es dura. Versículo 3, versículo 4. Y no estamos hablando de la gente puertas afuera. Pablo está hablando con un pastor que tiene todos los domingos los creyentes delante de él. Y dice Pablo, mira, es difícil lo que te estoy pidiendo, lo que Dios te pide, porque el pueblo es duro y la gente es dura. ¿Qué le dice Pablo? Mira, vendrá tiempo cuando los creyentes no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán, no aguantarán. Otra vez ahí la idea de que escuchar la palabra de Dios no es una cosa como ver la telenovela y que nos entretenga un poco. Es duro sufrir. No sufriremos, no aguantaremos la sana doctrina. Dice Pablo, los creyentes son así, los creyentes somos así. No estamos pensando en los otros. Dice Pablo, Timoteo, los filigreses, los miembros de tu iglesia, los creyentes, nosotros somos así. No sufrimos la sana doctrina. La palabra que usa Pablo para sana es la palabra de donde viene nuestra palabra en español, higiénico. Higiénico. Todos sabemos qué significa esta palabra. Y Pablo lo adjunta a la palabra doctrina, enseñanza. Algo que no es higiénico da asco, realmente. A ver, te vas mañana al hospital, dice el médico, mira, te vamos a llevar a operar ahora mismo. Y te bajan allí al quirófano y tú entras allí, que todavía no te han puesto el gas la anestesia, y tú entras allí y estás viendo que el suelo está cubierto de gases llenos de sangre, que los médicos van arrastrando los pies por sangre en el suelo, que hay mugre y basura por todos los lados. Dices, aquí no me opero yo, déjame salir, eso no está bien. Para recuperarte de la mala experiencia, dices, voy a un hotel a pasar la noche. Gracias, espero que sea agua higiénica. No está mal. Ya veremos, si no duro ya hasta el final del sermón. Te vas al hotel y entras allí, y cuando subes a la habitación y coges la sábana para meterte en la cama y están saltando ahí los piojos porque no es un lugar higiénico, ¿dormirías ahí en esta cama infestada? No. Esta noche después del culto para cenar un poco, unos amigos te llevan a un restaurante. Recuerdo, Judith y yo una vez volvimos a Zaragoza y fuimos a cenar en un lugar donde habíamos cenado cuando vivíamos allí varias veces. Y estamos sentados allí en la mesa y estamos viendo en la puerta de la cocina y salen 2 o 3 cucarachas en el suelo. Ya, por mucho que diga Javi que eso es normal en una buena cocina, bueno, pensando en tu cocina. Entrando en una cocina que tú sabes que es sucia, ¿comerías ahí? Claramente que no. Donde no hay higiene, no apetece estar. Pero ¿cuántas personas, cuántos de nosotros, cuántos creyentes preferimos comer cualquier basura podrida, pasada de fecha,
cosa que solo sirve para ponernos enfermos, que tomar la sana doctrina. Cuán rápidos vamos corriendo al internet. Hace muchas veces que es basurero, muchas veces. Y nos saciamos con comida rápida, maloliente, podrido, que no sirve para nada, pero nos cuesta escuchar la palabra predicada aquí el domingo, ¿no? Y hablo conmigo mismo. Recuerdo un buen amigo mío que un día me regaló una tableta de chocolate. Y yo, como soy buen hombre, llegué a casa para compartir esa tableta con mi mujer. Judy toma un poco de chocolate, donde le cojo ¿cómo es? Un cuadrito, una onza. Aunque yo dudo mucho de que pese una onza ahora mismo, pero bien. Toma, Judith. Y lo toma. Estoy a punto yo de coger mi onza, aunque quería medio kilo, pero bien. Y lo miro. Pero no solo eso. Estaba lleno de gusanos. Yo nunca he visto a mi mujer mover tan rápido en nuestra vida, en nuestros 30 y tantos años de casado. Pero dice Pablo, hay muchas personas en las iglesias, muchos creyentes, que no tenemos ningún problema comer los gusanitos en el chocolate de la doctrina. No nos importa. No aguantamos la doctrina sana, pero sí aceptamos, por implicación, cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Y sigue Pablo. Sino teniendo comezón de oír. Comezón de oír, ¿no? Comezón de oír. Realmente la cosa que da cosquillas. Queremos que nos dé un poco de coquilla. ¿Cuántos creyentes, cuántos de nosotros, cuántas veces yo incluso me gusta algo novedoso? Algo que da placer. Algo bonito. Algo que, ay, cariño, házmelo otra vez. Nos da placer, pero la sana doctrina no se decide simplemente porque dé placer o no al creyente. Eso no es el criterio para saber si algo es sano. ¿Me agrada o no me agrada? Eso no es la forma. No debe de ser la forma. Pero a veces caemos en esta verdad. Me gusta cómo suena lo que dice este. No puede ser tan malo porque me ha hecho reír cuando me lo ha dicho. Comezón de oír. Luego dice Pablo, mire, vendrá el tiempo cuando lo que hace la gente, si no aguantan la doctrina sana, va por lo podrido, lo que da placer, el comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, van buscando predicadores que le dicen lo que quieren escuchar. Pero la sana doctrina no se decide por mayoría. No podemos hacer votación o buscar cuántos seguidores, cuántos followers, cuántos likes tiene una doctrina en el Facebook y decir, bueno, mira, ese tiene 3 millones, tiene que ser la verdad, tiene que ser doctrina sana, tiene que ser algo higiénico, tiene que ser algo que realmente me conviene. No se decide así, no simplemente porque podamos amontonar predicadores y gente que nos hablen bien así, no por eso estamos dándonos una comida sana.
y saludable. Dice Pablo y sigue, bueno, se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias, sus deseos, lo que les apetece, lo que les hace sentir bien. ¿Cuántas personas se apartan de la verdad, de la sana doctrina, simplemente porque van siguiendo los sentimientos? Lo que sienten, las cosas de su corazón. La sana doctrina no tiene nada que ver con corazonadas. No tiene que ver con sentimientos que surgen desde nosotros. Dice Pablo a Timoteo, mira, vendrá un tiempo cuando la gente se apartará de la verdad del oído y volverán a las fábulas. Se apartarán fácilmente de lo bueno, irán tras las cosas, fábula. Hoy en día usamos la palabra como algo fabuloso, como fantástico, maravilloso, tremendo. Realmente una fábula, igual como una fantasía, es algo que no es real. Es un mito, algo sin sustancia. Lo que Pablo está diciendo aquí es básicamente lo mismo que dijo el autor Chesterton, que cuando un hombre deja de creer en Dios, no es que no cree en nada, sino que cree cualquier cosa. Se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hoy lo vemos, ¿no? Y no solo fuera, hermanos. No queremos ser negativos ni muy críticos, pero lo vemos. Si pudierais ver algunos de los manuscritos que recibimos en Peregrino, de la gente que quiere que lo publiquemos, que son, ni lo voy a dignificar con el nombre cuento chino, son fábulas, son mentiras y son como espuma. Y Pablo dice, se apartarán y se volverán. No lo vemos en el castellano aquí, pero las palabras que usa Pablo las dos palabras son básicamente iguales. Es decir, el hecho de y el movimiento de moverme para apartarme de la verdad y la sana doctrina es la misma acción en sí que lleve indudablemente, irremediablemente a seguir las fábulas. Es o una cosa o la otra. Quien no esté en la sana doctrina, como dijimos antes, está comiendo lo podrido, como la gente que va cogiendo en el basurero, y lo que sea que salga que se puede comer o que no se puede comer, lo comen. O es una cosa o es la otra. Entonces Timoteo predica la palabra. Es una cosa dura. Es una cosa dura porque la palabra en sí es una palabra dura. Es una cosa dura porque la gente en sí es una gente dura. Pero Timoteo, tú entonces tienes tú que ser duro. Un tipo duro, si quieres. Porque Timoteo, versículo 5, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Timoteo, tiene que ser sobrio. Timoteo, la palabra es exactamente lo que estamos viendo, es la abstención del alcohol. En el sentido de que Timoteo, necesitas pensar con claridad, necesitas controlar exactamente lo que estás haciendo y diciendo y pensando. Tienes que estar con la cabeza fría, Timoteo, tienes que actuar y pensar y hablar con discreción.
Usa el coco, Timoteo. Pablo está diciendo, básicamente, sé un tipo duro con todo lo que estás haciendo y diciendo. No te dejes llevar por todos esos caminos, por esas fábulas y estas pocilgas de mentira. Timoteo, sé sobrio en todo. Sufre las dificultades de ser fiel a la palabra de Dios. Sí que es duro, pero Timoteo, tú estás al alcance de esto, tú llegas a esto y lo superas. Sufre por predicar el Evangelio. No pasa nada, aguante bien. Timoteo, proclama. Haz obra de evangelista, haz obra de predicar el Evangelio, las buenas noticias, pregona, proclama, predica y publica las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús, por muy difícil que sea, por muy duro que sea, tú tienes que ser un hombre más duro aún para hacerlo. Y Timoteo, sirve a tu Dios, cumple con el ministerio que tú has recibido. Sé un siervo fiel. Esto, Timoteo, es lo que se te requiere. Ya que sabes que la palabra de Dios es la palabra inspirada, que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que se te requiere. Predica la palabra así. Hermanos, Dios no espera menos de nosotros. Amén.